Bienvenidos a esta sesión que corresponde al día miércoles 3 de febrero del 2021, a la semana número 21, que corresponde del 1 al 5 de febrero. En este día vamos a trabajar la actividad número 4 que les compartí el día de ayer, junto con las demás actividades de la semana. Y específicamente vamos a conocer las palabras y frases que nos van a ayudar a expresar causa y tiempo en nuestros cuentos. Porque recuerden que en este proyecto, el trabajo final, usted tiene que inventar un cuento. Por eso vamos a ver este tema para poder escribir de manera correcta o expresar de manera correcta nuestras ideas en esta historia. Para ello, vamos a iniciar con una actividad. ¿Alguien me puede ayudar a leer la instrucción que está en pantalla? Cassandra Vega, ¿nos puede ayudar a leer lo que dice aquí? Bueno. Sí. Sí. ¿Dónde, maestra? Es que no alcanzo a escuchar. Esto que está aquí, que estoy señalando, la instrucción. Esto, mira. Sí. Lee el texto de la página 109, omitiendo las palabras en el color verde, azul y rojo. Muy bien. Entonces, la primera acción que vamos a realizar el día de hoy es darle lectura al texto que tiene en la página 109. Si usted no alcanza a ver en la pantalla, pues tiene su libro, página 109, pero vamos a leerlo quitando las palabras que están en color, que ya mencionó su compañera Cassandra. De tal manera que quedaría, por ejemplo, en la primera línea. ¿Qué haremos? Dijo la madre. Nada. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién continúa la lectura? ¿Daira? El cuento. El cuento. Aquí. Al niño. Ok. Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. El cohete despegó al amanecer y se lanzó hacia Tiempo, arriba. Daira. Acuérdense que vamos a omitir las palabras que están en color verde, azul o rojo. Entonces quedaría, el cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. ¿Sí? Sí. Muy bien, continúe, por favor. Aquí. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la tierra para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses, ni horas, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día. Cerca de el niño despertó y dijo, quiero mirar por el ojo de buey. No, dijo el padre. El padre había estado despierto. La fiesta de Navidad, pensando en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar en la aduana. Hijo mío, dijo, dentro de será Navidad. Oh, dijo la madre, consternada. Había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. Sí, lo sé. ¿Tendré un árbol? Me lo prometieron. Sí, dijo el padre. Todo eso y más. Lo mereces. El padre los dejó solo unos 20 minutos. Regresó, sonreía. Gracias, Daira. De nada. Entonces, vemos que al quitar estas palabras que ustedes tienen en color rojo, verde y azul en su libro, se puede entender la historia o se puede leer con facilidad. Por ejemplo,
en esta línea donde dice, hijo mío, dijo, dentro de será Navidad. ¿Dentro de qué? O sea, ¿se puede entender esa idea? O en No. este otro, no, ¿verdad? Difícil. O Difícil. ¿en dónde más? Aquí, el padre había estado despierto, la fiesta de Navidad, pensando en el árbol con sus velas blancas, que había tenido que dejar en la aduana. Por ejemplo, esta línea que está aquí, el padre había estado despierto, la fiesta de Navidad, ¿tiene sentido? Podemos apreciar que sí le hace falta la palabra que quitamos. Entonces, reflexionamos sobre lo siguiente. El texto que nos hizo el favor su compañera Daira de leerlo, ¿se entendió por completo? ¿Fue fácil de entender? No. No. ¿Quién No. puede opinar lo contrario o quién está de acuerdo con que no se pudo entender? ¿Alan? Mande, maestra. El texto que leyó su compañera, quitando las palabras que están en color, ¿ayudó a que se entendiera mejor el texto o por el contrario, se dificultó su lectura? Yo creo que esas palabras hacen que se entienda un poquito mejor, ¿no? Exacto. Y entonces podemos responder a la siguiente que dice, ¿consideras indispensable indicar el tiempo en que suceden las acciones en una historia? ¿Por qué? ¿Qué era lo que decía usted, verdad, Alan? Entonces, ¿considera importante indicar el tiempo en que se realizan las acciones? Sí, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso hace que se entienda un poquito mejor lo que está hablando el personaje del cuento. Exacto. Y por último, será importante dar a conocer las causas o los motivos de las acciones en un cuento, es decir, por qué la mamá contestó de manera preocupada o por qué el papá le dijo con tanta seguridad que todo eso y más se merecía el niño. O sea, es importante dar a conocer las causas de las acciones de los personajes o el por qué suceden. ¿Quién puede responder? Luna. Sí, es importante porque así te dan a conocer qué siente el personaje frente a esa situación. Exacto, muy bien. Es importante porque de esa manera podemos entonces tener información del por qué sucede así la situación o el por qué actuó de esa manera el personaje o por qué sintió esto que precisamente nos comentó Luna. Y esas palabras que ustedes omitieron en la lectura se les llama nexos temporales o frases adverbiales, y la función de estos en una historia es poder ordenar los acontecimientos de tal manera que podamos conocer el tiempo en que suceden las acciones, las causas, el por qué ocurren de esa manera y al final poder tener un conocimiento general de la historia, es decir, poder comprender mejor a qué se refería el narrador con lo que nos estaba contando o poder comprender el por qué actuó de esa manera el personaje, entre otras situaciones que estas palabras nos ayudan a entender mejor una historia. Entonces, estas palabras que nos van a ayudar a darle coherencia, es decir, a darle sentido a nuestro cuento, son los nexos temporales. Por ejemplo, están en pantalla. Ustedes pueden iniciar su cuento con las siguientes palabras: al inicio, al principio, inicialmente, o hace mucho tiempo, tiempo atrás, al comienzo, etcétera, etcétera. Y de esa manera, en lugar de iniciar con la típica frase en los cuentos infantiles de había una vez, pues ya podemos iniciarlo de otra manera diferente. O si usted quiere indicar
otro momento en su historia, otro acontecimiento, puede utilizar ejemplos como mientras tanto, cuando, mientras que, en el momento que, cada vez que, luego, después, posteriormente, a continuación. Y si usted ya está por terminar, finalmente, por último, al final. Y estas palabras usted las puede utilizar para darle un orden a las acciones de su trama. Y ahora, ¿qué otras frases podemos utilizar para indicar tiempo? Pues tenemos ahí las frases adverbiales o palabras para indicar el momento exacto en que está ocurriendo la acción o el momento exacto en que ocurrió o ocurrirá. Por ejemplo, hoy, tarde, ahora, mañana, de pronto, por la madrugada, al anochecer, al atardecer. Entonces, de esta manera ya estamos especificando en qué momento se está realizando la acción. Y para indicar las causas o causalidad, podemos utilizar debido a, ya que, porque, dado que, puesto que, gracias a que, en vista de, por culpa de. Por ejemplo, por culpa de que no nos dejaron subir el árbol a la nave espacial, el niño se puso triste. Ahí tenemos la causa de la tristeza del niño por culpa de que no los dejaron subir. Y pues, entonces, esas palabritas, ténganlas bien presentes al momento en que vayan a realizar la actividad 5, que es el borrador de su cuento, es decir, la primera versión de su cuento. ¿Para qué? Para que pueda tener orden, coherencia, sentido, la historia que usted nos está contando en esas líneas. Y para poder comprender mejor lo que les acabo de decir o poder visualizar de qué manera se emplean estas palabras antes mencionadas, pues ahora sí vamos a leer nuevamente el texto de la página 109 con estas palabras que al principio omitimos. Entonces, necesito voluntarios nuevos para que me ayuden a leer el texto completo. ¿Dónde están los hombres de este grupo? Brittany, muy bien, Brittany, la escuchamos. Le ganó una mujer. ¿Qué hacemos? Dijo de pronto la madre. Nada, ¿qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. El cohete despegó al amanecer y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una esfera de fuego y dejó atrás la tierra. Un 24 de diciembre de 2052. Para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, donde no había meses ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día, cerca de medianoche. El niño despertó y dijo, quiero mirar por el ojo de Dios. Todavía no, dijo el padre, más tarde. El padre había estado despierto, debido a la fecha de Navidad, pensando en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar ayer en la aduana. Hijo mío, dijo, dentro de la media hora será Navidad. Oh, dijo la madre, consternada, ya que había esperado que de algún modo el niño lo olvidara. Sí, ya lo sé, tendré un árbol. Me lo prometieron. Sí, dijo el padre, todo eso y más, porque lo mereces. El padre lo dejó solo unos 20 minutos. Cuando regresó, sonreía. Muy bien, gracias, Brittany. Entonces, pregunta, ¿cómo es mejor el texto? ¿Con o sin palabras que nos ayuden a identificar el tiempo y las causas de las acciones? Díganme ustedes. Manuel. Sí, porque se entiende mejor la historia. Ok, entonces está de acuerdo que con las palabras que están aquí en color verde, azul, rojo, se entiende mejor, ¿verdad? Daira. Sí, se entiende mejor porque algunas sí quedan y algunas otras no. Exacto. Entonces, por ejemplo, si
al principio nos dice que al niño le hacía tanta ilusión el árbol, pero después no nos dicen que es un 24 de diciembre y que está próxima la Navidad, pues quizá nos quedaría la interrogante de por qué un árbol, o sea, qué tipo de árbol, y quizá nos imaginemos un cedro o otro tipo de árbol, pero menos un árbol de Navidad. Pero como ya nos dan a conocer que la historia sucede un 24 de diciembre, unas horas antes de Navidad, pues podemos tener claro de que ese árbol es un árbol de Navidad y podemos comprender toda la historia. Incluso podemos entender la angustia de la mamá cuando el papá le recuerda al hijo que en media hora sería Navidad, es decir, que ya no había mucho tiempo para poder ahora sí pensar en un plan B para poder sorprender al hijo. Sin embargo, el papá si no hubiera tenido ya la idea bien preparada, no le hubiera recordado que era Navidad, ¿verdad? Pero como el papá ya tenía esa idea de sorprenderlo, llevándolo a la cabina y que pudiera ver el espacio, pues por eso se sintió en plena confianza de decirle, oye hijo, en media hora es Navidad, sabiendo que el hijo luego le iba a preguntar que si iba a tener su árbol, que porque ellos se los habían prometido. Y es cuando el papá les dice que sí, que todo eso y más. ¿Por qué? Aquí vemos un ejemplo de causa, porque lo mereces. Y es ahí cuando el padre los deja 20 minutos solos para ir a preparar la sorpresa, y cuando regresó sonreía. ¿Por qué? Porque sabía lo que les esperaba. Entonces vemos que sí es indispensable, como ustedes lo mencionan, dar información sobre el tiempo en que se realizan las acciones y las causas. Entonces, vamos a contestar. Permítanme. Vamos a contestar las preguntas para comprender mejor de esa misma página 109, para ver qué tipo de información nos proporcionan estas palabras. En el primer caso, ¿a qué creen que se refiere la palabra en color rojo? ¿A tiempo o causa? Aquí que está aquí al final. Causa. Causa. Causa, ¿están seguros? Diga, fíjense, el padre los dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó, sonreía. Luna. Tiempo. A tiempo. ¿Por qué? Porque nos está indicando el momento en que él regresa. La siguiente. Las palabras que están en color verde indican tiempo o lugar. Vamos a ver cuáles son estas palabras que están en verde. Tenemos la primera, de pronto, al amanecer, un 24 de diciembre de 2052, medianoche, todavía, más tarde, ayer, media hora, ya. ¿A qué se refieren? Tiempo. Daira, a tiempo. Tiempo. Luna, tiempo. Muy bien. Excelente. Los que también contestaron tiempo, se refiere a tiempo. Y nos especifica en qué momento, si fue más tarde, si fue en la medianoche, al amanecer, si fue de pronto, si fue media hora después, ayer, etcétera, etcétera. Y la última. Dice, ¿qué señalan las palabras en color azul? ¿Qué palabras en color azul tenemos? Debido a, ya que, porque. ¿Qué nos indicarán? ¿Tiempo o causa? ¿Luna? Causa. Causa. Ahí sí nos indican causa, ¿verdad? Porque nos están dando a conocer los motivos, el por qué, las acciones que se nos presentan. Entonces vamos a ver. Ahí las respuestas. Las que son en rojo indican tiempo, las que están en verde tiempo y en azul las causas. Y vamos a ver un ejemplo para poder entender mejor el cómo se utilizan las frases adverbiales que expresan causa, causalidad. Vamos a ver de qué manera funcionan. Tenemos aquí 3 fragmentos de la misma historia que leímos.
Y en el primer ejemplo, ¿alguien me ayuda a leerlo? Un hombre, chicos. Necesito escuchar voces de hombres. Ricky, eso. Muy bien, Ricky. ¿Nos puede ayudar a leer este primero, por favor? Sí. El padre había estado despierto debido a la fiesta de Navidad, pensando en el árbol con sus velas blancas que había tenido que dejar ayer en la aduana. Gracias. Entonces, aquí la pregunta para poder conocer la causa es, ¿por qué el padre había estado despierto? ¿Por qué el padre se mantuvo despierto? Ah, entonces aquí ya tenemos la frase que nos va a indicar la causa o el motivo. ¿Debido a qué? Ustedes díganme. ¿Qué dice después? La fiesta de Navidad. Exacto. Debido a la fiesta de Navidad, pues estaba pensando en el árbol que había dejado en la aduana. Entonces ahí tenemos cómo esta frase nos indica o nos va a expresar el motivo del por qué el padre había estado despierto. En el siguiente ejemplo, dice, oh, dijo la madre consternada. ¿Alguien sabe qué significa consternada? Como asombrada. Ok, dicen como asombrada. ¿Otra idea? Como frustrada, ¿no? Algo así. Sí, como frustrada, preocupada, triste, porque pues el papá le recuerda al niño que en media hora iba a ser Navidad y la mamá, como no sabía la idea del papá, pues pensaba que no iba a tener regalo y al escuchar lo que le dice el papá que ya va a ser Navidad al niño, pues la mamá dice, ay no, así como que, ¿para qué Quería que hablas? se le olvidara para que no recordara que era Navidad. Exactamente, la mamá ya no quería tocar el tema para ver si el niño se le olvidaba, pero el papá pues ya tenía todo preparado y por eso le recordó. Pero es donde aquí dice la mamá, oh, y el narrador nos dice, dijo la madre consternada, y la pregunta es, ¿cuál es la causa de que la madre respondiera oh de manera consternada? Aquí Que vemos... quería que se olvidara ya. Exacto. Aquí vemos la frase que nos indica el motivo. Dice, ya que había esperado que de algún modo el niño lo olvidaría. Y el último ejemplo. Dice, está el papá, el niño y el papá. Entonces, cuando el papá le dice que ya en media hora sería Navidad, el niño le responde, sí, ya sé, tendré un árbol, me lo prometieron. ¿Y qué responde el papá? Sí. ¿Qué dice? Dijo el padre, todo eso y más. Porque lo mereces. Entonces, ¿por qué el papá le respondió al niño que todo eso y más le daría? ¿Cuál es la Porque ya causa? tenía la sorpresa. Muy bien, pero aquí en este fragmento, ¿cuál sería la causa? ¿Por qué? Porque lo merece. Porque lo merece. Muy bien, entonces aquí vemos cómo se utiliza la frase para darnos la explicación del por qué todo eso y más le daría al niño, pues porque lo mereces, así dice. Y así se utilizarían las frases, los ejemplos que vimos de nexos temporales, frases que expresen tiempo y causas en una historia. Así se utilizarían como estos ejemplos que vimos y los anteriores. Entonces, pregunta, con esto cerramos la sesión. ¿Será importante el uso de nexos temporales y frases adverbiales que expresen temporalidad y causalidad en los cuentos? Sí, 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 A ver, Jessica. Hola, Jessica. ¿Por qué dice que sí, Jessica? ¿Por qué lo ve importante? para que se entienda mejor. Así de sencillo, para que se entiendan mejor nuestras ideas que vayamos a expresar en nuestros cuentos y las personas que nos lean, que lean nuestras historias, pues no les queden dudas de por qué ocurrió esto o en qué tiempo pasó, sino que tenga toda la información necesaria para poder comprender sus cuentos. Entonces,
No olviden usar estas palabritas para darle un orden a su historia. No olviden usarlos en la actividad número 5. Entonces, cuando usted vaya a realizar la actividad 5, que es el borrador de su cuento, porque recuerden que un texto a la primera no queda, o sea, necesitamos estar corrigiendo para poder lograr nuestro objetivo, que en este caso es un cuento, pues en la actividad 5 usted puede empezar a escribir su cuento con lápiz para que después con facilidad pueda borrar y hacer ajustes, pero no olvide usar estas palabritas que tenemos aquí. Ya usted decide cuál utilizar, qué palabra cree que vaya mejor con su escritura y lograr el objetivo de darle sentido a nuestra historia. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? No. Excelente, pues hasta aquí hemos terminado. Mañana nos vemos en el mismo horario para poder compartir la actividad 5, que es el borrador de sus cuentos, y trabajar la Yo tengo actividad una duda, maestra. número 6. Sí, dígame. El cuento que vamos a hacer es el mismo cuento que hicimos en la actividad 3. Exactamente. El cuento que ustedes van a realizar ya en la actividad 5 es el mismo que ustedes diseñaron en la actividad número 3. Van a utilizar ese subgénero, van a utilizar esos personajes y van a utilizar esa trama que pusieron en la actividad 3. Solamente que en la actividad 5 ya van a empezar a desglosar todas sus ideas para que realmente estemos leyendo una historia. Entonces, si no hay más dudas, aquí nos despedimos.